de reclutamiento y selección en las empresas, ¿no? Para poder afrontar con éxito este proceso cuando nos toque, pues, ¿no? El empleo laboral, búsqueda de empleo, directorio, ya eso ya lo haremos con ustedes a manera de trabajo, ¿no? Búsqueda de directorio de empresas, ¿no? En donde nosotros, en este caso ustedes, pudieran elaborar, ¿no? El emprendimiento, emprendedurismo que le dicen el perfil del emprendedor, es decir, supongamos algunos de ustedes o muchos tal vez no quieren trabajar de manera dependiente en una empresa. ¿Qué hacen? Buscan, ¿qué cosa buscan? Buscan desarrollar un negocio, una actividad económica propia, ¿no? Y ese es el emprendimiento, pues, ¿no? Ya seguramente ustedes en lo que están llevando y lo que van a llevar ahora, lo que es proyecto empresarial, ahí hay muchos modelos y muchas ideas de emprendimiento, ¿no? Que es lo que ustedes tienen que conocer. Semana 15, la seguridad y la higiene ocupacional, ¿no? ¿Cuáles son las medidas y los reglamentos que tienen que existir en la empresa para prevenir dos cosas: accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales? Pues, tema también interesante, ¿no? En la semana 16 haremos casos prácticos, ¿no? De causas justas de despido, ¿no? De lo que es el accidente de trabajo y otros temas adicionales, ¿no? Semana 17, retroalimentación metodológica, básicamente interactúa en esta modalidad de Zoom, pero indudablemente de que el docente va a buscar la participación activa, ¿no? La participación activa se da a través de a través de la participación propiamente del estudiante, de interactuar estudiante-docente, ¿no? Por ejemplo, hoy día, de todas maneras, voy a iniciar la participación activa con los saberes previos, ¿no? Porque entonces en esa participación docente-estudiante, el docente se va dando cuenta de lo que conoce cada estudiante sobre el tema que se está empezando a tratar, ¿no? Las clases prácticas también, nosotros vamos a trabajar pues con exposiciones grupales, ¿no? Participación de ese lado. Ya sabemos que la nota mínima en cuanto a la evaluación es 13, ¿no? El tema de las asistencias del 30%, ya ustedes lo conocen, para qué lo vamos a estar referenciando, ¿no? Cuando ya se conoce. Hay bastante bibliografía, pues la constitución política, y para toda la parte de los contratos, de la ley y todo lo demás, tiene que leer la ley de fomento del empleo, ¿no? El decreto legislativo 728, ¿no? Es importante. La ley de relaciones colectivas, por ahí hay algunos textos de Rendón Vázquez, por ejemplo, derecho al trabajo individual, derecho al trabajo colectivo, y después hay otros, ¿no? Gómez, relaciones colectivas, y lo que ustedes quieran, ¿no? Hay que leer también la nueva ley procesal del trabajo, Achuden y Sherman en temas de administración de personal, ¿no? Bibliografía web, la que gusten. Me dicen que nuestra colega Gladys Acuña está como jefa de la unidad de industria, ¿no? Que está reemplazando a nuestro querido amigo, el profesor Calisto, pues, ¿no? Que en paz descanse. ¿Cierto? Entonces, ahí estamos. Eh, ¿alguna, ¿Alguna pregunta, por favor, sobre lo que he hecho un resumen bastante somero? ¿No? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud sobre lo que hemos explicado? Por favor, ¿cómo estamos con la hora? Parece que ya me voy a salir, pero como estoy en el tiempo. Está 4 minutos, ¿no? Ya, después ya regresamos. Ya, vamos a utilizar el mic también, porque el mic no nos cortan las clases, ¿verdad? Ok. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos explicado? ¿Está claro el tema? Todo está más claro que el agua, ¿no es cierto? Está bien, pues. Mejía, ¿alguna pregunta sobre lo que expliqué? No, ninguno. Todo está ok, ¿no? Está clarito. Ok, bien. Está más claro que el agua. Ya, muy Así es, bien. profesor. Ya, ok. Entonces, si no hay preguntas, vamos a interactuar estos minutitos porque después vamos a regresar, porque el Zoom nos vota pues cada cierto tiempo, ¿no? A ver, voy a comenzar a preguntar saberes previos, ¿ya? Porque hoy vamos a hacer la clase de qué cosa es el derecho primero, ¿no? Alexandra Sierra, ¿está por ahí? Alexandra. ¿Sí?
¿Ya? ¿Ya estás ahí, Alexandra? Sí. Ya, pues, Alexandra, despiértate. Mira, que por acá, bueno, yo estoy acá por San Borja, hay solcito. ¿Hay sol ahí en Lima Norte o no? Sí, sí está. Sí Ya hay ves, sol. entonces estamos pilas, estamos lindos, despiértense, pues, por favor. ¿Ya? Please, como dicen los gringos, please. Ya, Alexandra, a ver, por favor, dame tus saberes previos y qué cosa es el derecho para ti. Lo que tú consideres, ¿ah? No te estoy pidiendo que busques libros ni nada. ¿Qué cosa es el derecho para ti, Alexandra? Es una disciplina Ya, lo que enfoca en lo que es leyes, a la ya, constitución política. ajá, Es un conjunto de principios ya, que se basa también en la justicia, en el orden. ya, interesante. Tú eres Alexandra Sierra, ¿no? Sí. Alexandra tiene lo suyo guardadito, esta chica está bien. Claro, hay muchas de las cosas que ha dicho Alexandra que son ciertas, ¿no? Conjunto de principios, de leyes, normas, efectivamente, todo eso tiene que ver. Estamos en saberes previos y lo que sí tengo, y luego ya tengo que buscar en mi registro, ahorita lo estoy anotando en mi cuadernito al estilo clásico, ¿no? Saben que ya los profesores, los mayores, trabajamos todavía así, todavía no nos acomodamos tanto a la tecnología, pero ya lo vamos a poner voy a poner el registro de ustedes porque no los veía de primer semestre para llevarlo más fácil. Y Alexandra, está bien tu participación. Brenda Costa. Presente. Brenda, a ver, dame tus saberes previos. ¿Qué cosa es el derecho para ti? Explícame Mm, lo que tú quieras. a ver. Un conjunto de leyes, normas. ¿Ya? Leyes y normas, ¿no? ¿Y para qué? ¿Para qué sean esas leyes y normas, Brenda? Brenda. Sí, sí estoy pensando, Bruce. Ya, está bien, está bien. Está bien. Discúlpame, Brenda, discúlpame. Ujú. ¿Para qué se dan esas leyes, esas normas que nos ha dicho Brenda y que nos ha dicho Alexandra, pues? ¿Para qué sirve? ¿Mm? Ya, ahí estamos acá pensando, está bien. Para seguir lo justo, profesor, para buscar lo justo o que Ya, en todo caso, algo... sí, da tu idea. Suéltala, no te preocupes, ¿ah? Lo que estés pensando, manifiéstalo. Estamos en saberes previos, no te olvides. Claro, Brenda dice que, por ejemplo, las normas sirven para lo justo, ¿no? Claro, el derecho tiene que ver con la justicia, ¿no? Porque si hay justicia, también hay injusticia, ¿no? El derecho es tan amplio. Si ustedes entran a Google, yo me imagino que van a encontrar 1 millón de definiciones y más todavía, ¿no? Pero todo eso nos va a ayudar. Ya, bien, Brenda, gracias por tu participación. Vamos con María López. López, Sí, profesor. todos somos agricultores, ¿no? Y tenemos una extensión de terreno, ojo, una extensión grande de terreno. Wilfredo Bustamante tiene su hectárea, Wilfredo cultiva pues uvas, Brenda Costa cultiva limones, Alexandra cultiva papas, Cotrina Raquel cultiva maíz, Cristina Vivanco cultiva fresas y así todos cultivamos algo, ¿no es cierto? Todos cultivamos algo. Muy bien. Entonces somos en total, ¿cuántos hemos dicho? 18, ¿no? Entonces, si todos cultivamos algo, ¿no? Todos los que estamos acá, cada uno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. De los 15, ya vamos a poner que cada uno tiene 1 hectárea nomás de terreno, ¿no es cierto? Y la pregunta sencilla, que es una pregunta lógica, no es una pregunta de derecho, es la siguiente. ¿Qué es lo que tenemos? Estamos acá los 15, cada uno tiene su hectárea de terreno. Magnífico, ya está cada uno con su hectárea. Bien, ¿qué más?
Hacer la demarcación bien también del área de terreno. Ya, magnífico, ya hemos delimitado, está bien, ahí mi derecho acaba donde empieza el tuyo, ¿no es cierto? Entonces ya está delimitado, correcto. Ajá. Ya se delimitó, ya el lugar está delimitado, cada uno tiene su terreno, cada uno tiene su hectárea, o sea que significa sus 10.000 metros para cultivar su producto. ¿Qué más? ¿Qué luego qué necesitamos? Materiales, profesor, maquinaria, Claro, todo lo como qué materiales, por ejemplo, que necesita el agricultor. lámparas, picos, pues, Claro, la AMPA, pico, el tractor, el abono, los insecticidas, etcétera, etcétera. Ya tienen todo. Establecer las normas, profesor. Ya, correcto, Establecer las normas. correcto. Así es. ¿Quién habló? Segura. Segura, ¿no? Elena, ya, bien. Hay que establecer. Ahí a eso vamos a llegar, Elena, porque al final tenemos que establecer las normas. Pero todavía vamos a avanzar, pero lo que tú has dicho, que te has adelantado, has dado en el clavo. Entonces, antes de establecer las normas, comenzamos a ver todo nuestro problema que necesitamos, ¿no? Entonces ya cada uno tiene lo suyo. ¿Y alguien conoce de agricultura? ¿Sabe cómo empieza el proceso de la siembra? ¿Alguien sabe? Se inicia con primero saber en qué condiciones está la tierra, luego con las condiciones climatológicas en lo que está el sitio, ya sea porque no todos los cultivos que se cultivan en un mismo ambiente. Ya, claro. Ya, ok, vamos a suponer, Diego, que lo que tú estás diciendo, ya todas las condiciones climatológicas son perfectas. Diego tiene su plantación de palta, ya van a hacer las plantas ya cosecheras, ya las tiene un tiempo, o en todo caso va a empezar con algo, va a empezar a sembrar el maíz, recién va a empezar. Entonces, ya tengo todo, tengo mi semilla, todo lo demás. Preparé mi terreno, ¿qué necesito? ¿Qué cosa es lo fundamental en la agricultura? O sea, la garganta está que necesito un pisquito, creo. Ya, ¿qué se necesita de manera fundamental en la agricultura, aparte de todo lo que me han dicho? Hay algo básico, ¿eh? mano de agua. El agua. ¿Quién dijo? ¿Quién me dijo el agua? Yo, profesor. Ya, ok, Reyes, ¿no? Ok, el agua. Entonces, miren, y lo que ya dijo su compañera Segura, tenemos que regular, tenemos que ponernos de acuerdo. Entonces, el agua. Entonces, ¿a quién le toca primero el agua? ¿A Elena, a Reyes, a Gutiérrez, a Wilfredo Bustamante, a Soledad? ¿Quién empieza primero? Entonces comenzamos a regular nuestras formas de comportamiento. De repente ahí designamos a un administrador del agua, ¿no es cierto? Designamos como administrador del agua a Raquel Cotrina, a Licen Mejía y a Miguel Román. Los tres son los administradores del agua. Entonces ellos se encargan de planificar y ver qué día le toca a Wilfredo, qué día le toca a Elena, qué día le toca a Reyes, qué día le toca a Costa, etcétera, etcétera. ¿Qué están haciendo? Están reglamentando lo que ha dicho Elena. Estamos reglamentando, estamos poniéndonos de acuerdo. Estamos, ¿qué cosa? Generando normas de convivencia, ¿no es cierto? Por eso pregunto, ¿qué cosa es primero, el hecho o el derecho? Antes de emitir una norma, ¿no? Yo emito una norma del aire, o en base a qué emito una norma. El Congreso en base a qué emite normas, y la sociedad en sí en base a qué emite normas. En este caso nosotros que somos agricultores emitimos normas de comportamiento en base a una realidad, ¿no es cierto? Entonces, primero son los hechos, el hecho social, y después es el derecho que regula el hecho social o la situación en la que nos encontramos. Entonces, desde el punto de vista social, el derecho es un conjunto de hechos sociales que son regulados a través de una norma de convivencia. ¿Se dan cuenta? Normas de convivencia. Entonces, el derecho desde el punto de vista normativo es uno, desde el punto de vista social es otro, desde el punto de vista ontológico o axiológico, ¿qué cosa es el derecho? Es un conjunto de valores, que el valor principal del derecho es la justicia, ¿no es cierto? La justicia, la equidad. Esos tres elementos conforman lo que es el derecho. Y después ustedes van a encontrar infinidad de definiciones, ¿ah? Pero hay que tener claro que todo el derecho se desprende del hecho social. Teniendo claro ese aspecto, lo demás viene, como dice la Biblia, por añadidura, ¿no? Se va entendiendo ya.
porque toda la norma de convivencia parten pues de una situación social, ¿no? ¿Cómo regulamos una situación social? ¿Está claro? ¿Se entendió? Ok, vamos a entrar a una diapositiva. Mm. Reiteramos que el derecho es un conjunto de normas jurídicas, que regulan la coexistencia pacífica de las personas en la sociedad. Acá la llega es un producto cultural, ¿no? Que tiene por finalidad regular la convivencia entre los miembros de esa sociedad, ¿no? Y de esto con el Estado, eso es cierto, ¿no? Algunos de sus compañeros hace un rato ponía el ejemplo de que a la mujer musulmana en caso de infidelidad, ¿no es cierto? La agarraban, la mataban, la apedreaban, ¿no? La mataban literalmente a piedras, a pedradas. ¿Eso es posible en los países occidentales? No. ¿Y allá por qué es posible? Porque esa es su forma cultural que ellos tienen, ¿no? ¿Acaso si acá, sea hombre o mujer, cometen adulterio, pues será una causal de divorcio, ¿no? Pero no por eso la vamos a matar, ¿no? Salvo el que la mata o el que la mata por ese motivo, ¿qué va a pasar? ¿Va a estar tranquilito? Lo van a meter preso, ¿no? Ese es homicidio, ¿se dan cuenta? Entonces, el derecho tiene que ver también pues con el aspecto cultural, ¿no? Por ejemplo, eh, en las zonas alejadas de nuestra selva, ¿no? En las tribus aborígenes, ¿no? Las mujeres, hace bastante sol y las mujeres viven pues con el pecho desnudo, ¿no? Es normal allá. Nadie las está mirando porque están desnudas de esa parte, ¿no? Pero a ver que salga una chica acá y que se pase por el Girón de la Unión con desnuda, ¿no? Mostrando su exuberancia. Al toque llega la policía y la detiene. ¿Y por qué la detiene? Porque atenta contra la moral y la buena costumbre, dice, ¿no? Acá entonces es distinto. Entonces también el derecho se regula en función a la cultura de la sociedad en donde se está dando estas normas jurídicas, ¿no? Esas normas de convivencia también se dan en función a cada lugar, ¿no? No todas las normas de convivencia son iguales, ¿no? Las leyes del Perú pueden ser parecidas a las de Uruguay, Argentina, Chile, muy parecidas probablemente, pero algunas cosas no tienen por qué ser iguales, ¿no? Lo que sí es cierto que la norma jurídica, cuando la ley está dada, la ley se hace para cumplir. Y si no se cumple, indudablemente pueden haber pues sanciones por el incumplimiento de la norma, ¿no? Cualquiera de nosotros, incluido el profesor, estamos rápido, tenemos que llegar rápido al instituto porque tenemos clase, vamos a hablar de una supuesta clase, social, ¿no? Y en eso que yo estoy viendo, y por ahí ya vino el semáforo luz roja,
veo que no hay nadie, ¡plum!, me paso la luz roja. Y a veces es una infracción normativa, ¿no? Ahí me pueden tocar, por lo general, puede ser una sanción restrictiva de la libertad, ¿no? Alguien que por ahí, un X persona, un novio, cegado por los celos, ¿no es cierto? Se enteró de que la novia le está siendo infiel, ¿no? Y justo llega pues a la casa y le encuentra a la novia con el amante, saca la pistola y le mete 2 balazos a cada uno, ¿no es cierto? ¿Qué es eso? Ese es un delito, ¿no? ¿Va a haber sanción? Por supuesto que va a haber sanción, ¿no? Puede haber algunas unas atenuantes, ¿no? Que estaban en estado emocional, pero igual lo van a sancionar, ¿no? Porque nadie puede hacerse justicia por su propia mano, ¿no? En ese caso, lo único que le tocaría legalmente sería el divorcio, pues, ¿no? Pero a veces el estado emocional juega en contra de las personas, ¿no? ¿Para qué sirve el derecho? La misión del derecho, dice acá, que regula la conducta del hombre en la sociedad, ¿no? Señalando siempre sus obligaciones y sus derechos. Uno de ustedes hace un rato, cuando estábamos en los saberes previos, dijo que el derecho empieza desde el inicio, ¿no? Desde el derecho a la vida. Y eso es cierto, pues, ¿no? Eso es cierto porque cualquier persona, aún estando dentro del vientre materno, tiene derechos, pero la condición es que nazca vivo. Si no nace, ¿no es cierto? Si nació muerto, pues entonces no hay derecho, se extingue el derecho. Pero desde el momento en que inicia, el momento en que nació, desde el momento en que ya está en este mundo, entonces es un sujeto de derechos y obligaciones. ¿Cuál es el primer derecho? El derecho a la vida, pues, ¿no? De ahí va a haber un sinnúmero de derechos, ¿no? Derecho a la educación, derecho a la vivienda, derecho al trabajo, ¿no es cierto? Entonces, derecho a la seguridad, derecho a la salud, que están venido a menos en estos tiempos de pandemia, ¿no? Entonces, esa es parte del derecho, regular las normas de convivencia que por ahí también varios han dicho, que permitan, pues, proteger al ciudadano, ¿no? Proteger al ciudadano dentro de un contexto social. Entonces, es claro que ese es el punto de vista. El derecho también es un conjunto de normas y obligaciones que cada uno de nosotros tiene que cumplir. Eso también es cierto, ¿no? Todos sabemos que tenemos derechos y que los podemos hacer valer en cualquier momento que necesitemos de dicha protección legal. Por ejemplo, ahora que estamos en legislación laboral, si alguno de ustedes es despedido de manera arbitraria, ¿tiene o no tiene derechos? Claro que tiene derechos. No tiene derecho a la reincorporación a su centro de trabajos y al pago de beneficios por despido arbitrario, entre otras cosas, ¿no? Entonces, el derecho sirve para regular la conducta de las personas y que nosotros mismos no podemos hacer justicia con nuestras propias manos, ¿no? Para eso existe el Poder Judicial y para eso están los jueces. Entonces, la utilidad del derecho es de servir a la sociedad para mejorar la convivencia del hombre, ¿no? Para vivir en paz y en armonía social. Los fines del derecho se cumplen en la sociedad y sirven para establecer la paz, la justicia, ¿no? Eso está claro. Y la seguridad jurídica también. ¿Qué cosa es la seguridad jurídica? Significa la seguridad jurídica. Nos queda menos de un minuto, mejor salimos y regresamos, ¿ya? Voy a salir y voy a regresar. Esto lo voy a minimizar. ¿No? La justicia tiene que ver pues con dar a cada uno lo que le corresponde, ¿no? ¿Quién se encarga de administrar justicia en el Perú y en los países?
el Poder Judicial a través de los jueces, pues, ¿no? Cuando hay un conflicto entre personas, sean personas naturales o personas jurídicas, y no se puede solucionar el conflicto conversando entre ellos, ¿a dónde recurro? Tengo que recurrir al Poder Judicial, pues a la Administración de Justicia, ¿no? Y ahí lo verán. Ahí se verá quién tiene la razón, ¿no? Vamos a ver Wilfredo con López Diestra, son vecinos, ¿no? Entonces, cada uno tiene 150 metros cuadrados. Y Wilfredo se quiere meter un poco más al lado de López Diestra, dice, no, y a mí me toca hasta acá. No, está bien, pues usted es mi profesor y todo lo que quiera, pero usted no se va a meter en mi terreno, ¿no? Y yo le digo, no, yo tengo mis documentos, así que yo voy a ponerme para allá acá. Y López Diestra, ni corto ni perezoso, me interpone una demanda del juez civil, una demanda de linderos, ¿no? De límites y linderos. Y entonces, ¿quién dirime si tiene razón Wilfredo o si tiene razón López Diestra? ¿Quién dirime? ¿Quién resuelve? El juez, ¿no? Nosotros no lo podemos resolver. Otra cosa sería, mira López, le voy a decir, mira, yo ya me corrí un poco y te voy a pagar la diferencia. Pues ahí lo dejamos ahí y firmamos los papeles. Esa es otra cosa. Pero si no hay acuerdo entre las partes, el que dirime es el juez. ¿Ya? Eso para que quede claro. ¿Ah? Entonces, acá en el rato que se nos fue esto del bendito enlace, hay un término que es importante, seguridad jurídica. ¿Qué significa la seguridad jurídica? Tiene que ver con los fallos judiciales, con el ejemplo que yo estoy poniendo, ¿no? Quiere decir que los jueces tienen que resolver, tienen que fallar con predictibilidad. ¿Qué significa predictibilidad? Que frente a un caso igual o parecido, tiene que fallar igual o parecido. No pueden fallar, a uno le dice A y al otro le dice B. Eso sería inseguridad jurídica. Entonces las normas y los fallos tienen que tener esa garantía, tienen que ser seguros y tienen que ser predictivos. O sea, si yo sé que 2 más 2 es 4, pues entonces tú no me vas a decir que 2 más 2 es 5, ¿no? Sería una inseguridad jurídica. ¿Me dejo entender? Ok. Sí, profesor. Aplicación de derecho natural positivo. Vamos a ver otra diapositiva. Esto no está tan clarito. ¿Ya? Pasamos al otro lado. A ver acá. Esto es lo que estamos viendo, ¿no? Sí. Ok, derecho y sociedad, ¿qué es el derecho? Vamos a ver ya. Acá está interesante. Acá, por ejemplo, dice que el derecho es un fenómeno social. Claro que es un fenómeno. ¿Tiene dimensión histórica? Tiene dimensión histórica. Ahorita estamos buceando nada más. ¿Tiene un carácter normativo? Claro que tiene un carácter normativo. ¿Es coercitivo? Sí, en un momento dado es coercitivo, ¿no? Si te dicen la luz roja es para detenerse y tú te sigues, te pasas, te van a sancionar, te van a sancionar. El derecho y los derechos objetivos y subjetivos, ¿no? A ver, derecho objetivo, vamos con el derecho objetivo y luego derecho subjetivo. Esta parte vamos a explicar. El derecho objetivo, conjunto de normas que se rigen en una determinada comunidad jurídica, en un determinado estado, ¿no? El derecho objetivo es la norma que está plasmada en una ley, ¿no? La ley el decreto legislativo 728, ley del fomento del empleo, ¿no?
o la ley del arrendamiento, o la ley general de aguas, etcétera, ¿no? Es una norma que es para todos. Ese es el derecho objetivo que se plasma en la norma, ¿no? La norma se manifiesta mediante enunciados de carácter general para todos, porque pueden haber normas específicas, ¿no? Es de carácter imperativo, o sea, es obligatorio y es coercitivo, ¿no? En el momento, sobre todo en las leyes penales, la ley es coercitiva, la ley te obliga. Y el derecho subjetivo son los derechos inherentes a cada uno, ¿no? Los derechos subjetivos son, o sea, los derechos propios, ¿no? Mi derecho a la vida, derecho al trabajo, derecho al nombre, etcétera, etcétera. Y el derecho natural lo vamos a dejar para después. ¿Ya? Especificidad de la condición segura. Había puesto la plataforma algunos conceptos, pues, pero se cerró esta jarana, pero igual vamos a buscar. Cuando hablan de derechos fundamentales son los derechos que están en la Constitución política, ¿no? Que va a ir más adelante, ¿no? Los derechos fundamentales son los derechos principalísimos que tiene toda persona humana y que están consagrados en la Constitución política del Estado. Derecho a la vida, derecho al nombre, derecho a la vivienda, entre otros, ¿no? Derecho a la libertad de pensamiento, derecho a formar o no formar ser parte de un partido político, etcétera, ¿no? Cuando habla de poder político y derecho, acá relaciona al derecho con el poder que tiene el Estado de emitir sus propias normas de convivencia, ¿no? El Estado, cualquier Estado, tiene un poder político y ese poder político se plasma en qué cosa? En los poderes, ¿no? ¿Cuáles son los principales poderes del Estado? Pregunto al aula. Poderes del Estado, ¿cuáles son? ¿Ya? Estoy preguntando, a ver, Raquel Cotrín. Raquelita. Ejecutivo, legislativo y judicial. Claro, pues no, y así, esos son los poderes del Estado, ¿no? Y el poder que administra el Estado, ¿cuál es? El poder ejecutivo, ¿no? O sea, el poder ejecutivo representado por el presidente de la República y por los ministros y sus ministerios son los que administran todo el aparato estatal de cualquier país. La doctrina dice que hay un equilibrio de poderes entre el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, en donde esos tres poderes del Estado están a un mismo nivel para supervisarse y controlarse mutuamente. Sin embargo, porque siempre hay un sin embargo, en la práctica, el que tiene más poder, qué duda cabe, es el poder político asignado al poder ejecutivo, porque ellos administran el dinero, administran los recursos, administran todo. Claro, el poder legislativo a través del Congreso tiene prerrogativas de control, pero el que tiene el poder propiamente es el poder ejecutivo, ¿no? Ellos son los que administran el Estado, dicen cuántas vacunas vas a comprar, cuántas no, o sale una norma y dice ya todo el mundo, a partir de mañana todo el mundo con su mascarilla y con su careta esa, y se tiene que cumplir, ¿no? O el Estado dice, los domingos, ya hay mucho contagio, los domingos toque queda, ¿alguien puede salir? A ver que salga alguien, pues sí, alguien sale, ya saben lo que le va a pasar, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién tiene el poder político más concentrado? El poder ejecutivo, no se olviden, ¿no? En la práctica hay un equilibrio en la doctrina hay un equilibrio en donde dicen que los tres fiscalizando, ¿no? Porque indudablemente el Congreso tiene la obligación de fiscalizar al poder ejecutivo, ¿no? Y puede interpelar ministros, pero bueno, pues es una de las cuantas prerrogativas que hay, pero en la práctica el que es el que maneja es el poder ejecutivo, ¿no? Personificado por el presidente de la República y por sus ministros de Estado, ¿no? Y el poder judicial, ya saben ustedes, que es el que se encarga de qué cosa, de administrar justicia, ¿no? Y dicen, y todo esto tenemos que recordar porque ya muchas cosas ustedes saben, porque cuando ustedes en un momento dado van a trabajar, ¿no? Todas las reuniones no necesariamente todo es específicamente el trabajo. También hay partes transversales de conocimientos generales que ustedes tienen que conocer, ¿no? Si tocan un tema de política,
o si o si tocan un tema legal, ustedes van a ser jefes, si tienen que preparar contratos, tienen que saber estas cosas, ¿no? Imagínense, ¿no? Porque al comienzo van a empezar, pues, practicando, después van a estar en un puesto, de ahí van a ir ascendiendo, y en un momento dado pueden ser jefes. Y el jefe no solamente tiene que tener conocimiento de la carrera o de la especialidad, el jefe tiene que tener conocimiento de otros aspectos para poder ser jefe, ¿no? De administración y de derecho. La soberanía, pues, ¿qué es la soberanía? La soberanía es la facultad que tiene, o la potestad que tiene cada estado de mandar y de impartir órdenes dentro de su territorio, ¿no? Acá el Perú es un estado soberano, ¿no? Y acá dicen, estas son mis leyes y estas se cumplen acá. Y se acabó. Sin embargo, en la práctica, a través de la penetración económica y política también, muchas veces eso de ser soberano va entre comillas, ¿no? ¿Qué cosa es la legitimidad? A ver, no basta que el Estado disponga del poder efectivo de la fuerza, sino tiene que ser legítimo. La legitimidad tiene que ser porque tiene que ser un Estado, un gobierno que ha sido, que está ahí justamente porque la población a través del voto soberano le dio el encargo de ser presidente, ¿no? A través del voto popular de las elecciones democráticas. Entonces el Estado de Derecho es todo Estado democrático, ¿no? Todo Estado en donde sus gobernantes han sido elegidos democráticamente por el pueblo. Ahorita estamos haciendo una cuestión general que ustedes tienen que conocer para que luego de todo esto ustedes ya tengan los principios del derecho, el imperio de la ley, ¿no? Ya estos son principios. ¿Qué cosa es un principio? Son los lineamientos generales que normalmente no deben de variar en ningún sitio, ¿no? Dicen en cualquier estado, en cualquier gobierno, en cualquier estado democrático debe prevalecer la ley antes que cualquier cosa, ¿no? Entonces la ley debe ser para todos por igual. A veces esto en la práctica no se cumple, ¿no? Pero debería ser así. La ley tiene que ser igual para todos, no solamente para ¿qué? Porque yo soy el presidente o soy el ministro, para mí la ley es distinta, no, la ley es igual para todos. En este momento el presidente está blindado jurídicamente porque la ley así lo dice, ¿no? Pero cuando deje de ser presidente, igual lo pueden investigar, ¿no? A cualquiera. La división de poderes, ya lo que han dicho por ahí la señorita, su compañera, división de poderes, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, ¿no? En donde esos poderes se tienen que fiscalizar recíprocamente. Y eso de la división de los poderes está desde siglos pasados, ¿no? Mírenle esto con Montesquieu, ¿no? La fórmula clásica del esquema de la división de poderes la ofreció el pensador político francés Montesquieu. ¿Cuándo? 1689 a 1755. Miren este tipo, qué tal cerebro, ¿no? Hace tantos siglos atrás, en su obra El espíritu de las leyes, él vio que el Estado debería dividirse en poderes para que exista un equilibrio de los mismos y que los gobernantes puedan gobernar de manera adecuada, ¿no es cierto? Sin caer en autoritarismo, ¿no? Y miren, en esas épocas, ¿no? Todas, miren a lo que dice, ¿eh? El espíritu de su influencia se hizo plenamente patente en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Miren, desde ese año, ¿eh? De 1789 el pensamiento de Montesquieu. Dice, toda sociedad en la que no está asegurada la garantía de los derechos ni determinada la separación de poderes está falta de constitución. Entonces, desde ahí, dentro de la estructura de los países democráticos y del sistema capitalista, se da esta división de poderes, ¿no? El Estado ha ido evolucionando, ¿no? De un Estado monárquico, de un Estado absolutista a un Estado liberal y democrático, ¿no? Estamos en lo que estamos ahora, ¿no? ¿Por qué Estado democrático? Porque el gobernante ha sido elegido por el voto popular.
¿Qué cosa es el ordenamiento jurídico? Es el sistema de normas jurídicas que regulan la coexistencia de las personas en la sociedad, ¿no? En el ordenamiento jurídico, ya dentro de la clasificación del derecho, que lo vamos a ver después, ustedes van a ver que existen normas de derecho público, normas de derecho privado. Dentro de las normas de derecho público, pues está el derecho constitucional, el derecho procesal, ¿no? El derecho administrativo, y dentro del derecho, dentro de las normas de derecho privado está el derecho civil, el derecho penal está en el público, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Se clasifican en distintas normas que luego lo vamos a ver. Hoy día no quiero marearlos tanto. ¿Y qué cosa es una ley? ¿No? Es una norma jurídica elaborada y promulgada ¿por quién? Por el Congreso de la República, ¿no? En la jerarquía de leyes vamos a ver eso. En la primera parte tiene que haber un poco de base doctrinaria, van a tener que ustedes acostumbrarse a leer un poquito y después ya vamos a entrar a cosas aplicativas. ¿Qué cosa es la costumbre? La costumbre son normas o reglas de conducta que se dan de manera consuetudinaria, que se dan siempre en una sociedad y que al final esa costumbre genera ley, genera derecho, ¿no? Porque siempre se ha hecho así, pues, ¿no? Principios generales y la Constitución, que lo vamos a ver. Ya esto lo voy a dejar, ¿ya? Ahí tenemos que ir a un tema de nosotros. Esto salió antes, pero no pude verlo. No, aquí no nos permite. A ver, vamos a aplicar este cuadrito. Este sí es un texto de acá de esta doctora. El derecho y las normas jurídicas, en un mapa conceptual, ¿no? ¿Qué cosa es el derecho? Ya sabemos, derecho conjunto de normas jurídicas que regulan la coexistencia de las personas en la sociedad, o es un conjunto de hechos sociales, ¿no? Que al final se plasman en normas, ¿no? Y la norma propiamente dicha, la norma es la ley, es la ley que regula el comportamiento, ¿no? Pero dentro de las normas pueden haber pues normas morales, normas religiosas, normas sociales y normas jurídicas, ¿no? ¿Nosotros qué vamos a estudiar? Normas jurídicas, indudablemente, ¿no? Pero también hay normas morales, ¿no? Y religiosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, de lo que tienen creencia religiosa, por ejemplo, lo que está en la Biblia, católico, protestante, lo que fueren, ellos dicen, pues si el marido o la esposa, ¿no? Están con otra persona, cometen adulterio. Eso es una norma moral religiosa prohibida, ¿no? Legalmente también es prohibida, pero la sanción no es en extremo con los países como en los países musulmanes, ¿no? Acá, bueno, la consecuencia puede ser el divorcio si lo pide uno de los cónyuges, ¿no? Pero también el derecho, miren, ahí está, el concepto de derecho, de la norma y el deber, ¿no? El deber ser son los valores del derecho, la parte axiológica, ¿no? Que la norma tiene que ser. Indudablemente, para hacer una norma de derecho, es una norma justa, pues una norma equilibrada, una norma que protege, ¿no? Si no, no sería derecho. El derecho, cuando hablen del derecho, siempre va a haber el hecho, el valor y la norma jurídica, ¿no? Siempre. Si no, no sería, ¿no? Yo no puedo hacer una norma que diga, por ejemplo, un decreto, ¿no? A partir del mes
mes de octubre, ¿no? Se liberaliza todo lo que es la producción de coca en el Perú, ¿no? Porque nos van a ayudar a mejorar la economía. Claro, ¿nos ayuda a mejorar la economía? Sí, nos ayuda a mejorar la economía. Pero ¿cuáles son las consecuencias de esa norma? ¿No? De que va a haber, pues, de repente, mayor corrupción, mayor prostitución inclusive, y otros efectos, ¿no? Entonces la norma tiene que, la norma no puede, la norma jurídica no puede colisionar con el aspecto ético-moral, ¿no? O sea, tiene que estar dentro de un orden establecido y aceptado como un valor moral en la sociedad. El derecho directum, dirigir, eso ya está. Ya, vamos a dejar algunos temas, 12 y 12, ¿no? Nos toca, ¿hasta qué hora nos toca? 10:30, 11:15, 11:15 a 12, 12 a 12:45, ya, sí, vamos a avanzar un poquito, voy a dejar temas, ¿ya? Un segundo acá. Esto lo vamos a ver más adelante, pero esta pirámide que está acá, este triangulito, es la pirámide de Kelsen, de Hans Kelsen, ¿no? Donde dice que la constitución política es la máxima norma y de ahí se tienen en el orden de jerarquía las leyes y otras normas de menor jerarquía, ¿no? Que regular qué cosa, las relaciones en la sociedad, ¿no? En este caso es un ejemplo de México, pero en cuanto a materia de normas es parecido, ¿no? Interesante este librito. Lo voy a enlazar, ¿ya? Este cuadrito vamos a ver finalmente que va a ayudar al trabajo que voy a dejar, ¿no? Dentro de la clasificación del derecho, que es la parte que nos falta, el derecho se divide en derecho público y derecho privado, ¿ah? ¿Qué cosa es el derecho público? Porque en el derecho público está todo, pues, lo que está dentro del campo, dentro del orden del Estado, ¿no? El derecho constitucional, ¿quién lo administra, quién lo ve, quién lo dirige? El Estado, ¿no? A través de la constitución política. Por ejemplo, cuando hay una violación a una norma constitucional, yo recurro al juez constitucional, ¿no? El derecho administrativo, por ejemplo, ¿no? El derecho administrativo es el que regula las relaciones jurídicas entre el Estado y los administrados, que somos nosotros, ¿no? El administrador de todo el poder, de todo el aparato estatal, ¿quién es? El Estado. Entonces, entonces ellos son los que administran y nosotros somos los administrados. Y el derecho penal también es un derecho que se regula por el Estado. ¿A través de qué cosa? A través de los jueces penales, pues, ¿no? El juez penal, ¿no? Es el que se encarga a través del Estado de imponer sanciones, ¿no? Que algunas pueden ser hasta la cárcel. El derecho al trabajo, ojo, si bien es cierto, tiene parte estatal, porque se da a través del juez laboral, también tiene una parte privada. Ahí sí discrepo con este cuadro. En las relaciones entre empleador y trabajador, ahí está también una parte privada, ¿no? Entonces, en muchos casos, al derecho del trabajo lo han puesto como un derecho mixto, que tiene parte pública a través de los jueces de trabajo y parte privada a través de las relaciones privadas entre el empleador y el trabajador. Y el derecho privado propiamente dicho, ahí está el derecho civil, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es el derecho civil? Que regula las relaciones civiles, pues, ¿no? El matrimonio, la herencia, las sucesiones, los contratos, ¿no es cierto? Entre otros aspectos, ¿no? Acá arriba me olvidaba, hay derecho internacional público, y acá abajo derecho internacional privado. Derecho internacional público que regula las relaciones de un Estado con otro Estado, o de un Estado con un organismo internacional.
digamos, derecho internacional público regula las relaciones entre el Perú y la OMS, y la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y el derecho internacional privado, que regula las relaciones de carácter internacional privado. Supongamos X, no voy a poner nombre, Rosita de los Ríos se fue a España y se enamoró de un español, pues, ¿no? Rosita de los Ríos es peruana, de Arequipa. Se fue a España, se enamoró de un español, se casaron en España y tuvieron a su primer hijo en España. Pero después Rosita extrañaba el Perú y se vino al Perú y tuvo su segundo hijo en el Perú. Entonces, esas relaciones que se dan entre privados, ¿no? De un país y de otro, ¿quién lo regula? El derecho internacional privado, que es entre particulares. Ok, por ahora hasta acá. Ya vamos a dejar esto y vamos a entrar con ustedes a tallar, ¿ya? Acá, 16. Ya, oído la música, ¿están oyendo? Ya, para la próxima clase, por favor, ya, vamos a comenzar a interactuar con ustedes. Ya, la primera tarea que vamos a hacer es lo siguiente, tomar nota, por favor. Ya, concepto del derecho. Concepto del derecho. El derecho desde el punto de vista jurídico normativo, número 1. El derecho desde el punto de vista social. Están tomando nota, ¿no? Desde el punto de vista social. Y el derecho desde el punto de vista ontológico. Profesor, dijo el derecho desde el punto de vista jurídico, social y odontológico. A ver, el primero es derecho desde el punto de vista jurídico normativo, número 1. Número 2, el derecho desde el punto de vista social. Número 3, el derecho desde el punto de vista ontológico. Luego, la clasificación del derecho. Clasificación del derecho, ¿ya? Derecho público, derecho privado, derecho mixto, entre otros, ¿no? Clasificación del derecho. Público, privado, mixto. Luego, el objeto y la importancia del derecho. Objeto e importancia del derecho. Profesor, el último, ¿cómo es, por favor? El objeto y la importancia del derecho. Ya, por favor, este primer tema, esto va a ser individual, ¿ya? Yo voy a llamar indistintamente a cualquiera para interactuar en la próxima clase. Cada uno, por favor, va a tener su carpetita de los trabajos de legislación e inserción laboral, ¿ya? Lo van a ir teniendo en su carpetita y cuando yo les diga compartan, me lo muestran. ¿Ok? La próxima, yo llamo, me dicen acá está profesor, yo veo, interactuamos su nota y lo vuelven a guardar y así sucesivamente. ¿Ok? El sílabo, me imagino que ya abrirán ya de la plataforma, lo regularizarán, ¿no? Porque ya colgué el sílabo ahí, ¿ah? Ya funcionó, profesor, pero solamente sale el sílabo, no subió nada más. Por ahora está el sílabo, después ahí también Sí, he el puesto... sílabo está ahí. Ya, ok, también he puesto
el enlace para entrar a la próxima clase por el Google Meet. Meet, ¿ah? Sí. Ya, por eso va a ser por ahora. Cualquier otra cosa yo les voy diciendo, pero vamos a ir interactuando con ustedes. El delegado, por favor, vas a generar un WhatsApp de la unidad didáctica, ¿ya? Y ahí incluyes a todos tus compañeros, ¿ya? WhatsApp de legislación e inserción laboral, ¿ya? Los administradores van a ser el delegado y el profesor. ¿Está oyendo el delegado? Sí, profesor. Ya, Miguel Ángel, te pido por favor que eso se haga para que poder interactuar cualquier cosa, ¿ya? Entonces, no sé si tienen alguna, a ver, que todavía, 2 y 21, no, todavía tenemos para rato. Pregunten, pregunten, conversen e interactuemos. O sea, profesor, que esta tarea solo lo tenemos en nuestra carpeta, no se la enviamos a su correo. No, la van a, o sea, por ejemplo, yo la otra semana la llamo, ¿no? Por ejemplo, digo, Cristina Idanco. La Cristina Ok. Idanco me muestra me comienza a explicar, me muestra lo suyo, le voy poniendo su nota y lo va guardando en su carpeta. Después voy a ver cómo lo manejamos con la plataforma mejor, ¿ya? Pero ya eso lo voy a manejar la otra semana, ¿ya? Para que no haya inconvenientes. Ya, traten de revisar, de ver ejemplos, no sé si acá, Están preguntando en el chat, profesor, disculpe. a ver. En el chat, ¿qué me dicen? Vamos a dejar de compartir un ratito, ¿ya? A ver, ¿qué me dicen en el chat? A ver. Derecho del punto de vista ontológico, ¿no? Ontológico, nada con la odontología es para tener la dentadura bien arregladita. Ontológico es, ¿ya? A ver, ahí vamos a ponerlo, ¿ya? Ya, ontológico. Dice profesor, pero al momento de compartir lo averiguado, no cuento con micro para hacerlo. ¿Cómo haría? Ya vamos a ver tu caso. Pues de repente en tu caso lo podemos hacer por WhatsApp. Yo le voy a pedir, si hay inconvenientes de tipo técnico, tecnológico, me hacen saber, ¿no? Y los que sí tienen los que tienen su audio, su video, pues de hecho que vayan a compartir, ¿no? Y eso ya ustedes ya manejan, porque eso ya se está viendo del ciclo pasado. La próxima, por ejemplo, digo ya, Cotrina Raquel, ya por favor, comparta su trabajo y Cotrina comienza a compartir y Voy a explicar, compartir ¿no? desde el teléfono, profesor, porque en mi PC tampoco tiene cámara ni audio. Ya, Yo no entro tiene, desde el teléfono. ya, no puedes compartir entonces a través de tu cámara, pero con tu celular no puedes. ¿Cómo podría desde el teléfono, profesor, si me explica? Mira, se comparte, dame o me ubicas en la tardecita y ahí lo vemos, porque sí puedes compartir por tu celular, Raquel, ¿ah? No hay ningún problema, lo vemos y ahí ya lo voy a ver con la asistente de cómputo, pero sí se comparte porque ya hemos compartido un montón de veces a través del El compartir pantalla, profesor. Claro, de compartir tu pantalla nomás, pues, ¿no? Eso usted tiene que administrar para Claro. a quién va a compartir la pantalla. Eso no hay problema, sí, eso yo, Ajá. claro, por eso LISEC, pues supongamos la otra semana, digo ya, LISEC va a hacer su exposición, yo le doy a LISEC para que comparta su trabajo, eso está bien. Lo que estoy entendiendo la Raquel es que, Raquel, que a través de tu celular me dice que no puede, sí se puede hacer lo mismo. Acosta. ¿Ah? Si hay alguna Sí, es duda, que nunca he compartido por el teléfono, profesor. sí se comparte Sí también se por puede, Brenda, sí se puede. Sí se puede. Ya. Yo lo he hecho. Ya eso lo vamos a manejar, ya lo practicamos, no te preocupes, porque al final de cuentas, inclusive yo vimos que estamos en estos temas tecnológicos, nos hemos tenido que acomodar así a la prepo, ¿no? Así que todos estamos para aprender a costa, así que no te preocupes por ese lado. Ya, profesor, gracias. ¿Alguna otra duda? Pregunten, ¿ah? Estamos en el momento antes de irnos, porque todavía estamos en... Sí, profesor, sobre la plataforma en su curso, usted va a habilitar, por ejemplo, para poder subir ahí nuestras tareas de frente ahí, en la plataforma. Sí, voy a habilitar y voy a dejar material y todas esas cositas, ¿ya? Claro. Sí, para que todo... Sí, para tenerlo ahí.
inclusive nos vamos a, cada vez que nos conecten, ya ustedes se conectan conmigo, entran a la plataforma, buscan el enlace y nos conectamos, ¿ya? Ya, así va a ser. ¿Por qué motivo? Porque ustedes saben que de una u otra manera también, pues en este caso el instituto tiene que tener su mecanismo de control, ¿no? De que las clases se hagan, ¿no? O sea, yo particularmente en mi clase la voy a hacer siempre, pero no está mal que controlen, pues, ¿no? Es cosa de ellos, ¿no? Profesor, ¿la próxima clase será por Meet o va a ser también por Zoom? Probablemente va a ser por el MIC, pero ya yo les aviso eso a Ya. través del delegado de Delegado, Ángel, ya. que me haga el grupo, y en algunos casos puede ser por MIC, y en otros puede ser por el Zoom también, ¿ah? Ya eso va a ser irrelevante y nos ayuda, me ayuda a mí y les ayuda a ustedes, ¿no? Para estar interactuando ya con un poquito más con otros canales de comunicación. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta? Ya, en este momento son 16 participantes. Voy a tomar la foto para el control, ¿ya? Un ratito. Ok, mis estimados estudiantes, siendo las 27, vamos a esperar hasta las 12:30 mejor, ¿ya? Para ser justos. Interactúen, pregunten algo, ¿eh? Pregunten, conversen. Tenemos 3 minutazos todavía y de ahí ya se van a preparar para que se alisten para el almuerzo. A ver, voy preguntando, ¿ya? López Diestra. López. ¿Me escucha, López? ¿O está en el chat? López, ahí te veo, pero no. Sí, No me profesor. escucha. Ya, López, dime, ¿ya tú estás practicando o todavía? No, no todavía, profesor. Ya les toca. Todavía no. Todo eso vamos a ver en la parte de los perfiles ocupacionales, ¿ah? Ustedes tienen que, ya los que no están, ya tienen que ir entrando al mundo laboral, ¿ah? Acá hay un chat, a ver qué me dice. Profesor, en el tema de los derechos no se debe atentar contra la vida, ¿no? Indudablemente, pues, ¿no? Pero en lo que me dice ahí en el chat, lo que me dice Thaisa, que no se debe atentar contra la vida, que es cierto, pero ojo, ¿ah? Por ejemplo, en algunos países, inclusive algunos vecinos del Perú, ya se ha legalizado el aborto, ¿no? Entonces, y eso es lo que tú dices, Thaisa, no solamente en Ecuador, sino, por ejemplo, en Argentina, en Uruguay. Entonces, ¿qué está pasando? Está pasando de que las leyes están cambiando. Ojo, que las leyes no son inmutables, ¿no? Ese es un tema tan polémico, ojo, tan polémico, pero en algunos casos el aborto está legalizado. ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento? Dicen que cada uno es dueño de su cuerpo, pero un momentito, pues que en este caso la mujer será dueño de su cuerpo, pero no será dueño de la vida que está dentro de su cuerpo. Pero ya eso es materia de un debate amplio, ¿no? Porque también los que están a favor dicen, pero ¿y por qué no legalizan el aborto cuando hay un montón de aborto ilegal? Ese también es un punto importante, ¿eh? Pues sí, es materia de un debate, Thaisa, que en algún momento lo vamos a tocar, ¿ok? Pero está bien, ojo, cuando ya se legaliza el aborto, ya deja de ser ilegal. En el Perú en este momento, si es un campo tan amplio y el derecho no es inmutable, ¿eh? Lo que, para determinar lo que está bien y lo que está mal, que es la parte ontológica del derecho, hay una serie de debates y cambios, ¿no? No se olviden ustedes que en muchos países del mundo, inclusive pues algunos no son creyentes, no tienen fe religiosa, ¿no? Y eso no quiere decir que son malos, ¿no? Lo malo, lo bueno se mide en función a qué? Lo malo, lo bueno se mide en función al comportamiento de las personas, ¿no? De lo que debe y lo que no debe ser correcto. ¿Se dan cuenta? Esto es un campo muy amplio ese campo del derecho, ¿no? Sin embargo, ya por temas de la hora, ya prácticamente se había finalizado y se fue esto. Agradezco al aula de Industrias Alimentarias, sexto semestre, turno diurno, y
Ah, a ver, Thaisa, pero profesor, pero al aprobar esa ley no sería, claro, claro, eso está bien, pues Thaisa colisiona con la moral y la ética, pero esos aspectos también varían, ¿no? Por eso es un tema muy controversial, ¿no? Entonces yo particularmente creo que no, muchos estamos en contra de eso, ¿no? Lo que sí se podría hacer, pues en todo caso, es promover políticas públicas de control de natalidad, ¿no? Pero tampoco, Thaisa, repitiendo, no vas a negar de que, sobre todo en el Perú, hay mucho aborto informal. O sea, que está prohibido, pero que se da. Entonces, ¿cómo es eso? Si está prohibido y se da. O sea, la ley lo prohíbe, pero de hecho se da. Entonces, ¿cómo enfrentamos ese problema que no solamente es un problema legal y jurídico, es un problema social económico? Entonces, de repente una medida adecuada sería una medida de control de natalidad, ¿no? Que las personas, pues, bueno, el que quiere ser casto y puro hasta el final es su derecho, ¿no? Pero los que ya han tenido relaciones, pues en todo caso que se cuiden si es que no quieren tener familia, no quieren tener hijos, ¿no? Porque de hecho que un aborto es recontra traumático, ¿no? ¿Ya? Okay, está bien tu tema, Thaisa. Nos vamos a encontrar en la próxima clase. Cuídense bastantes y voy a dar por finalizada la sesión de aprendizaje del día de hoy. ¿Ya? Nos vemos el próximo lunes. Saludos.